Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos. Es una alegría para nosotros que puedan acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les extiendo nuestro más sincero agradecimiento por atender la invitación a la capacitación en la agenda regulatoria y el plan de mejora regulatoria. Es un privilegio contar con su presencia. A continuación, nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, nos dirigirá unas palabras. Adelante, licenciada Gómez, por favor. Buenos días, muy buenos días para todos, qué gusto poder saludarles. Mi nombre es Mariana Gómez, soy directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. ¿Me confirman si se escucha? Perfecto, licenciada. Súper, gracias, muchísimas gracias. Bien, esta mañana nos ocupa la profundización de conocimientos relacionada con agenda regulatoria y planes de mejora regulatoria. Como ustedes saben, la mejora regulatoria es una política pública orientada a asegurar que las regulaciones sean claras, eficientes y que además proporcionen beneficios a la sociedad y que los beneficios, por supuesto, sean superiores a los costos que pudiera representar una regulación. Y además la mejora regulatoria también está orientada a la simplificación de trámites y de procedimientos, por supuesto, si están incluidos dentro de los trámites. Así que esos dos objetivos son los que bañan la política de mejora regulatoria y que están inmersos dentro de nuestra ley de mejora regulatoria. En adición, la ley de mejora regulatoria plantea 4 herramientas para poder llevar a la concreción esta mejora regulatoria. ¿Cómo implementamos esta mejora regulatoria en el país? A través de 4 herramientas: agenda regulatoria, planes de mejora regulatoria, registro nacional de trámites y evaluación de impacto regulatorio. Estas son las 4 herramientas que la ley de mejora regulatoria franquea para la utilización o para la concreción de la política de mejora regulatoria en el país. Quiero agradecer infinitamente su participación, su asistencia a esta capacitación, deseándoles el mejor de los éxitos y solicitándoles y animándoles a aprender, a profundizar en estos conocimientos de mejora regulatoria que, sin duda, atañe a toda la administración pública. Tanto la ley de mejora regulatoria como la ley de procedimientos administrativos establecen este tipo de obligaciones de cumplimiento para toda la administración pública, ¿verdad? Y como pues sabemos, para el gobierno de la República es una prioridad el tema de la mejora regulatoria y su concreción. Así que les extiendo un cordial saludo, les extiendo también nuestros agradecimientos por atender esta convocatoria. El próximo año también estaremos realizando más capacitaciones relacionadas con la mejora regulatoria, así que también esperamos tenerles con nosotros el próximo año. Yo pues le voy a dar paso al ingeniero Diego Rivas, que nos va a estar conduciendo en esta capacitación, y quizás previamente, ingeniero, a darle paso al inicio de la capacitación, tal vez voy a aprovechar para solicitarles a todos que los que puedan, si les parece conveniente, puedan abrir sus cámaras, encender sus cámaras para que podamos registrar este momento a través de una imagen que posteriormente vamos a ubicar o colgar en nuestras redes sociales.
Muchas gracias. Ahí veo que estamos abriendo nuestras camaritas. Si pueden abrir sus cámaras. Y mientras van abriendo sus camaritas, también anunciar dos temas, aprovechando. El primero, que cuando deseemos hacer alguna consulta, deseemos formular una consulta, levantamos nuestra manita o escribimos en el chat de esta reunión la consulta. Y número 2, también en el chat va a estar ubicada el formulario para que registremos nuestra participación. Con el llenado de nuestra participación, de nuestros datos en este formulario, vamos a poder estar enviándoles la grabación de esta reunión y, por supuesto, el material que hemos revisado este día. Ahí van abriendo las camaritas otros colegas. Muchísimas gracias, licenciado Roberto Augusto Gutiérrez. Muy amable, gracias, licenciado Jorge Campos. Muchísimas gracias. Y Julio, te voy a pedir que logres capturar varias imágenes para que podamos registrar esta capacitación en nuestro sistema también. Gracias. Muchas gracias, licenciada Gómez. Ya hemos logrado capturar varias imágenes de la actividad, así que podemos proceder con la capacitación, por favor. Gracias, directora, por la introducción y las palabras. Aprovecho también agradecerle a todos los que nos están acompañando por compartirnos su tiempo, y también aprovecho a introducir y presentar al ingeniero Rafael Juárez, que es también el gerente de simplificación. Y bueno, por ahí nos va a estar acompañando por cualquier consulta. Aquí estamos, Diego. Adelante. Sí. Bueno, si gustan, apagamos las camaritas y nos concentramos en la presentación. Julio, con el micrófono estamos bien, ¿verdad? ¿Se oye? Perfecto, ingeniero Rivas. Chivo, solo me confirma la pantalla, por favor. Sí, ya logramos ver su pantalla, ingeniero. Ok. Bueno, retomando las palabras de la directora, el punto es profundizar en la agenda regulatoria, en la aplicación de la agenda y la aplicación del plan de mejora regulatoria. Entonces, bueno, un poquito de cómo se va a desenvolver las siguientes 2 horas. Siempre comenzamos repasando los conceptos, conceptualizando las definiciones más importantes, los artículos más importantes para comenzar a aplicar la ley. Y posteriormente pues, nos vamos a ir enfocando un poquito más y profundizando en la agenda, cuál va a ser el procedimiento, y qué esperamos también de parte de ustedes y también nosotros, cuál sería nuestro papel. Bien, la mejora regulatoria. Recordemos que es una política pública directamente como un mandato de la presidencia para mejorar la administración pública. Recordemos que está orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para tanto su creación, aplicación y evaluación, con el fin de contribuir al adecuado funcionamiento de las actividades públicas y de la sociedad en sí. Entonces, un poquito de cómo nos vemos junto a las instituciones. Bueno, en primer lugar, nos vemos a la par de las instituciones, haciendo alianzas estratégicas con todos los sujetos obligados. Se trata esto de la mejora regulatoria y la aplicación de esta ley, se trata de construir una cultura, fíjense. Entonces, eso significa de que
y representa un gran reto para las instituciones aplicar estas herramientas. Pero lo que buscamos es provocar cambios para mejorar. En síntesis, la ley está bien enfocada a mejorar las regulaciones y trámites. Entonces son dos conceptos que ya vamos a tocarlos, a estudiar un poquito más las definiciones y desglosarla un poquito para ver en qué nos vamos a estar concentrando. Como se mencionaba al principio, la ley contempla 4 grandes herramientas. El punto es, y el objetivo es proveer un procedimiento ordenado, dar pasos sistemáticos para conllevar la mejora de los procedimientos. A largo plazo, bueno, incluso, bueno, desde el corto a largo plazo, nuestra intención es motivar a las instituciones, acompañarlas a que modernicen, y actualicen y reformen sus procedimientos. Algo que sí aclaramos, les pedimos a las instituciones toda su colaboración para que nos abran las puertas, porque nosotros fomentamos mucho las discusiones constructivas, ¿verdad? Para poder encontrar específicamente oportunidades de mejora en sus regulaciones y sus trámites. A lo que voy es que, bueno, aprovecho a extenderles la invitación de que formemos equipos institucionales. Y con eso aprovecho a aclarar, pues, que no somos fiscalizadores, no andamos buscando como señalar o buscar culpables, ¿verdad? En quién le regó en tal regulación o quién está imponiendo tal requisito que no es razonable o no tiene base legal, ¿verdad? Sino que de hecho es que nos sentemos, pues, y apliquemos las herramientas, sigamos los pasos a pasos, todo el procedimiento que ha sido bien dedicadamente y lentamente diseñado para que se produzcan resultados. Bien, con el objeto de la ley hay que aclarar de que, bueno, indicar de que se divide primero en un plano, que es asegurar la calidad de las regulaciones, para que éstas generen beneficios superiores a sus costos. Entonces, de entradita del objeto de la ley, ¿verdad? Nos habla de mejorar la calidad de las regulaciones. Y en segundo es eliminar exigencias y requisitos que sin fundamento legal afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Y eso lo hemos subrayado porque nos concentramos mucho en la parte de los negocios, la competitividad y el comercio. La inversión extranjera directa. Entonces le apuntamos muchísimo a las regulaciones y a los trámites de esta naturaleza. No obstante, bueno, aquí es de aprovechar de mencionar de que sí trabajamos bien de cerca con la Secretaría de Innovación, pues, y de hecho hay una pequeña intervención en cuanto a, sobre todo en cuanto a trámites ciudadanos. Pero eso se ve un poquito más y lo hemos trabajado con muchos de los que están aquí, que están participando. Lo aplicamos más en el Registro Nacional de Trámites. Siempre hay que considerar también dentro de la ley que habla sobre ciertas materias excluidas. Y, por ejemplo, en su primera letra A, habla sobre que no se aplicará la presente ley en lo relativo al presupuesto general del Estado, presupuestos especiales y presupuestos extraordinarios. En segundo lugar, tenemos la emisión de regulación del sistema financiero, que corresponde ejercer al Consejo Directivo y al Comité de Normas del BCR, salvo cuando lo solicite un ente supervisado. También el tema de directamente de cavar los propios tratados, convenciones y acuerdos internacionales, pues eso creo que está de más explicar, pues que ya son intervenciones pues
fuera del país, pues regionales que no están sujetas pues a la aplicación. También vemos otra, que es la que si la regulación previene o resuelve una situación de emergencia, calamidad general u otra condición prioritaria y emergente. Y finalmente en lo relacionado con la seguridad pública, defensa nacional e inteligencia del Estado. Es bien importante y por eso es que comenzamos definiendo el artículo. Traemos el artículo 1, nos traemos el artículo 5, el artículo 7, porque cuando combinamos esos conocimientos comenzamos a como aclarar el camino de donde tenemos que aplicar las herramientas. Entonces, eso nos ayuda como a decir, vaya, esto lo meto en la agenda, esto no. Y eso nos va a ir terminando de pulir los criterios que se aplican. La ley, en síntesis, y para que quizás nos vayamos entendiendo en el lenguaje de mejora regulatoria, hablamos de trámites y de regulaciones. Y las 4 herramientas de las que hablamos, hay 2 que se aplican a trámites, que es el Registro Nacional de Trámites, y está el Plan de Mejora Regulatoria, que es una de las que vamos a revisar ahora. Y el otro concepto de regulaciones se aplica a las evaluaciones de impacto regulatorio y a las agendas regulatorias, que es con la que vamos a comenzar ahora. Entonces ahora vamos a profundizar en cómo aplicar la agenda para mejorar sus regulaciones. Y posteriormente vamos a hablar de cómo aplicar o cómo armar o emitir un plan de mejora regulatoria para mejorar sus trámites. Entonces, el artículo 5 contempla bien definido lo que es un trámite y lo que es una regulación. Pero ahorita, como vamos a profundizar, vamos a desglosar un poquito la definición para poder entender a qué nos referimos. Bien, con el tema de la agenda regulatoria, y recalco, estamos hablando de regulaciones. Nuestra ley lo define como aquellas normas de carácter general, y eso lo subrayamos porque son de carácter general, que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación. Y ya ponemos ejemplos, leyes, estamos hablando de reglamentos, de decretos, acuerdos, resoluciones, instructivos, disposiciones administrativas, circulares, normas técnicas u otros. Bueno, hoy, como ya la aplicación progresiva de la ley, pues ya prácticamente contempla el grupo 3, que son las alcaldías. Ahí cada quien va a ir teniendo, en función de su potestad normativa, ¿verdad? Así va a poder decir, esto es una regulación para mí, esto no es una regulación. Bien, el artículo 15 y 16 de la ley desarrolla la aplicación de la agenda regulatoria y comienza definiendo de que es un listado de regulaciones que se proyecta aprobar, modificar, derogar o presentar para aprobación en un año calendario. Es importante esto del tema de un año calendario porque se espera que todos los años de aquí en adelante las instituciones tienen que emitir su agenda regulatoria. Y para eso hay un tiempo definido, que es durante el primer trimestre de cada año. Se espera que las instituciones emitan su agenda regulatoria. Y como, bueno, nos están acompañando muchísimos enlaces, y esa es otra cosa, que aprovecho, hago un paréntesis. Las invitaciones a las capacitaciones, es cierto, se mandan a titulares y enlaces, pero esperaríamos también que invitaran a sus colaboradores, que les ayudan en la aplicación de las herramientas, específicamente aquellas
y aquellas instituciones que tienen conformados sus equipos de mejora regulatoria. Entonces, porque sí, vemos un universo más grande de gente que nos ayuda, pues, a conformar, por ejemplo, a conformar el registro, pero no los veo conectados. Entonces, ahí sí les pido la colaboración en los enlaces para repartir ahí la invitación, porque sí a ustedes les llega, ¿verdad? Como ustedes son el canal. Para que ellos también refuercen, pues, los conocimientos. Bien, y con eso cierro paréntesis. La ley habla sobre de que esta agenda regulatoria puede ser actualizada durante cada trimestre del año, específicamente en la primera quincena de abril, julio y octubre. Y algo bien importante que hay que tener en consideración es que no se pueden aprobar regulaciones que no estén publicadas al menos 30 días antes en la agenda regulatoria. Y eso es bien importante considerar ese plazo o ese tiempo de 30 días, ¿verdad? Porque hay que tomar en consideración eso para que ustedes emitan, digamos, en el ejemplo que ustedes emitan una regulación, hay que considerar esos 30 días que permanezca en la agenda regulatoria. Y por eso es bien importante y comenzamos a reforzar, acordémonos, tenemos los primeros trimestres, el primer trimestre de cada año para emitir la agenda, luego en abril, julio y octubre puedo actualizar la información. ¿Y cuál es el objetivo de emitir la agenda regulatoria? Pues el objetivo principal es que las instituciones delimiten su producción o su flujo regulatorio. Entonces ya tenemos como fechas específicas de cuándo van a emitir una agenda, de cuándo se tiene que actualizar. Entonces eso nos permite darle seguimiento y darle una planificación o predicción a la producción de regulaciones del Estado. Y eso no solo a lo interno, pues, sino que eso también está más orientado al beneficio del ciudadano, pues, con el fin de ser transparentes en la emisión de nuestras regulaciones, de avisar con tiempo, ¿verdad? Cuándo es que voy a emitir o voy a hacer un cambio en alguna regulación. Entonces, va más allá de como de ayudar a planificar, sino que está más orientado, ¿verdad?, a hacer y a informarle, a comunicarle al ciudadano qué es lo que viene en sus regulaciones o cambios en las obligaciones que tengan que hacer. Entonces, digamos que se vuelve una herramienta de aviso temprano, pues, de las regulaciones. Bien, el proceso de emisión de la agenda tiene que ver con, bueno, hay mucho de parte del OMR, como es una de nuestras competencias y atribuciones dar la asistencia técnica, siempre nosotros nos mantenemos al hilo enviando los correos necesarios para recordarle a los enlaces la necesidad de elaborar su agenda, ¿verdad? Entonces, pues antes que nos vayamos a descansar, siempre va a haber un recordatorio de que, acuérdense que en el primer trimestre del 2023, todos tienen que emitir su agenda regulatoria. Y eso es algo importante. La ley le aplica, ¿verdad?, a toda la administración pública. Ahí lo que va a ir cambiando es, por ejemplo, si yo tengo que meter alguna regulación dentro de la agenda, ¿verdad? Porque está relacionado con el objeto de la ley, por ejemplo. O, por ejemplo, de hecho, han sucedido casos que quizás las instituciones informan como no tengo regulaciones que emitir este año, por ejemplo, no tengo planificado emitir una regulación, entonces a veces le emiten en blanco. O incluso a veces se dan otras posiciones de no tengo regulaciones relacionadas con el objeto de la ley, ¿verdad? Entonces también emito la agenda en blanco. Pero ahí, pues la naturaleza de cada institución lo va a ir definiendo.
pero la mayoría sí les toca que emitir su agenda. Y la mayoría tienen regulaciones incluidas en su agenda. Y en este correo se incluye un enlace para que remitan al OMR tanto el formato firmado por el titular como el archivo Excel. Entonces esta agenda, esta planificación, cuando voy a emitir las regulaciones, por ejemplo, se concretiza o se manifiesta en una matriz. Ya les voy a mostrar cómo se ve esa matriz, pero se reduce a una tabla pues en Excel. Lo importante es el contenido de esa matriz, ¿verdad? Ya vamos a ver cuál es la información que se tiene que especificar sobre la regulación. Pedimos tanto el Excel como el PDF porque nosotros hacemos informes de seguimiento, reportamos pues y sacamos estadísticas del cumplimiento de las instituciones en la emisión de su agenda regulatoria. Entonces los archivos Excel, como es editable, pues nos ayuda a consolidar toda la información de las instituciones y producir estadísticas, que estos avances de seguimiento o estos informes son reportados a la presidencia. El enlace, se espera que el enlace recopile los proyectos de emisión, modificación o derogación de regulaciones para el año. Con esto queremos ir aprovechando de reunir estos proyectos porque sí es importante mencionar que la agenda regulatoria funciona también como una llave para aplicar la evaluación de impacto regulatorio ex ante. Entonces, bueno, cuando entren al procedimiento de leer, ahí van a ver de que parte de la documentación que nos tienen que mandar son los proyectos de regulaciones. Entonces, de un solo, para ir armando el paquete, pues, y ir aprovechando en la aplicación de una y la otra, vamos recopilando esa información. Con esta información, el enlace procede a realizar y armar ya, a llenar su formatito en Excel de la agenda regulatoria. Esto sí es cierto, por eso es que nosotros fomentamos o recomendamos, por sobre todo para las instituciones más grandes, que armen sus equipos de mejora, porque hay que hacer consultas internas, hay que moverse, hay que ir a preguntar qué regulaciones, ¿verdad?, se pretenden emitir, por ejemplo. Y finalmente, pues se tiene que someter a aprobación del titular. Ahí hay un espacio donde se puede donde se debe poner la firma del titular. Posteriormente, el enlace tiene que tomar el documento firmado, lo escanea y se carga en el link, en uno de los links que le vamos a enviar en un correo. Y ese link es, pues prácticamente, tenemos un buzón que funciona a través de Google Drive. Entonces ahí todas las instituciones cargan, adjuntan su, como les digo, el PDF y el Excel de su agenda regulatoria. Entonces, quizás solo para aprovechar, ustedes van a recibir un correo donde viene un enlace que los va a llevar a este link. Y pues prácticamente hay instrucciones al principio de cómo llenar el formulario, por ejemplo, ingresar bien la dirección de correo electrónico, hay unas notas importantes y están los formatos para descarga. De aquí pueden tomar y descargar los formatos Excel que necesitamos en enero del otro año, llenar en enero del próximo año. Y bueno, de hecho es un formulario sencillito, correo institucional, nombre de la institución, quién es el nombre del enlace de mejora regulatoria. Aquí cabal está el espacio para que ustedes suban el Excel y el PDF. Y hay una recomendación de cómo quisiéramos que nos rotulen los archivos.
para poderlos identificar y poderlos manejar más fácil. Entonces, todos los archivos que ustedes nos mandan, nosotros los consolidamos y ya les voy a poner también la página web de nosotros. Y tanto como está en los lineamientos especificados, la emisión de su agenda, ¿verdad? Concluye pues con que esté publicada en su portal web. Bueno, principalmente en su portal web o en los medios digitales que ustedes consideren. Por nuestra parte, el OMR, sí llevamos la base de datos de todas sus agendas dentro de nuestra página web. Y ahí ustedes pueden entrar, si tienen consultas de cómo otra institución ha emitido, porque son parecidos con su naturaleza, puede consultar nuestra página web para ver qué han hecho los demás. Listo. Bien, y recalcando, es importante el tema de la publicación, ¿verdad? Porque no solo la tenemos que, nos la tienen que autorizar y aprobar, sino que también termina en que la colguemos en los medios digitales disponibles que tengamos publicados. Bien, con el formato que tienen que llenar, se reduce a esto. Es una matriz con su encabezado, con la información más esencial por ejemplo, del comisionado de mejora regulatoria y algo bien esencial de la agenda. Son las fechas de aprobación o actualización de la agenda. Y la otra es la fecha de publicación de la agenda. Y esto también es por contribuir al tema de la transparencia, ¿verdad? Es decir, cuándo fue aprobada la agenda y cuándo fue publicada. Lo más esencial que pedimos que nos reporten o que le reporten a la ciudadanía, de hecho, porque no es tanto con nosotros, sino que es más con la ciudadanía, que reporten el nombre previsto de la regulación, qué tipo de regulación es, cuál es el objeto y en qué mes tienen previsto o pretenden aprobarla o incluso presentarla para aprobación. Y es importante también mencionar cuál es la unidad técnica de la institución responsable de aplicar esa regulación. Como les menciono, algo súper esencial es que tiene que venir firmado y sellado por el titular de la institución. Este formato, si se fijan, específicamente corresponde a la emisión, o sea, la primera vez que sacamos en el primer trimestre la agenda regulatoria. Les comento, bueno, ya les había mencionado, la ley, ¿verdad?, habilita plazos o tiempos para que actualicen. Ese mismo tiempo de actualización está relacionado con los avances también en la aplicación o en el cumplimiento de esta agenda. Entonces, viene el seguimiento a la ejecución de la agenda regulatoria. Y pues, como está establecido también en nuestros lineamientos, nuestro rol es apoyar a los sujetos obligados en implementar los mecanismos adecuados para que se monitoree y se les dé seguimientos a las agendas. Y vuelvo a recalcar esta fecha, porque eso sí hay que tenerlo bien clarito y respetar estas fechas, abril, julio y octubre. Siempre cuando sea el tiempo, antes del tiempo que la ley dice que actualicen, se va a enviar un recordatorio para que realicen esta actividad. Así como en la primera emisión, ¿verdad? También vía correo se remite el formato de reporte de avance. Y prácticamente era como el mismo formulario que les mostré. Ahí vienen los dos, es el mismo link y en el encabezado vienen los dos formatos. El de la primera emisión, que es el primero que van a usar, y después en la actualización y avances es el segundo que van a usar.
Si el informe únicamente incluye un reporte de avance de las actividades, este puede ser firmado por el enlace de mejora regulatoria. Entonces, acuérdense, estamos hablando de actualizaciones y avances. Si usted incluye una regulación de su agenda, pues sí, hay que reportar, un avance, ¿verdad? Sobre esa regulación. Puede ser, y aquí viene el tema de cuándo aplica una actualización, puede ser de que no siempre, ¿verdad? Digamos en abril, julio, octubre actualicen su agenda. ¿Y a qué nos referimos que actualicen su agenda? Significa que van a tocar de fondo la información de su agenda, o sea, van a agregar una regulación, van a correr el tiempo, van a actualizar o modificar el tiempo en que pretendían emitir esa regulación, o por ejemplo, si el nombre de la regulación ya no era como lo pusieron al principio, ahí por ejemplo en abril, julio y octubre ya le ponen el nombre que es y la fecha en que, digamos, si se corrió porque ya no se cumplió por tal razón. Entonces esos cambios de fondo en la información de la regulación son los que, a los que nos referimos como actualizaciones. Y esto viene aquí. Por facilitar las cosas, pues si solo se trata de que van a reportar un avance del cumplimiento de la regulación, eso puede venir firmado por el enlace, pero si ya estamos hablando de una actualización, entonces sí tiene que venir otra vez firmado por el titular. Como les mencionaba al principio, siempre pedimos los PDF y los Excel porque hacemos los reportes de avances y emitimos informes globales y trimestrales de avance en la ejecución de la agenda regulatoria. Y esto nos lleva, ya hablando de avances, nos lleva al segundo formato de Excel que vamos a aplicar. Esto lo vamos a aplicar ya después del primer trimestre, ¿verdad? Siempre que tengamos algo que reportar. Pero prácticamente se reduce lo mismo. Hay un encabezado con la información esencial del enlace o comisionado de mejora, la misma información de la regulación, excepto con estas nuevas dos columnas. Entonces, en las fechas que hemos platicado, remiten un porcentaje de avance sobre cada regulación y cualquier comentario que abone al entendimiento o a la justificación de ese avance. En el 2022, pues este año, se esperaban recibir hasta 95 agendas regulatorias. Al mes de octubre se recibieron 78 agendas regulatorias que representan un 82% de cumplimiento, que se divide tanto en 13 ministerios, 59 instituciones autónomas, 5 organismos constitucionales y un órgano de Estado. Bueno, aquí está nuestro link, que es donde yo les mostraba que vamos almacenando toditas las agendas que vamos recibiendo. Y este es, por ejemplo, el ejemplo de cómo esperaríamos ver una agenda completamente llena, firmada, sellada, publicada. Bien, quizá puede ser una pausa. No sé si alguien tiene alguna consulta. Si no, vamos a continuar con el tema del plan de mejora. Bien, solo quizá para ir cerrando esta herramienta, dele, Roberto. Buen día. Decirle, quizás me perdí en la comunicación. Esta agenda nos van a mandar el enlace para publicarla. Fíjese que les vamos a mandar el enlace para que ustedes carguen, no publicar todavía. Primero nos cargan la
la agenda. Nosotros Sí. le damos una pequeña revisadita, más que todo de Claro, forma, un claro. poquito de fondo, y luego nosotros publicamos en nuestro portal web, pero sí es responsabilidad de ustedes, una vez la tengan Elaborarla, aprobada, claro. ajá, ustedes la publican ¿Va en a su ser portal este web. año, en esta semana o hasta el próximo? No, antes del viernes vamos a mandar el Ok, recordatorio. listo. Ajá, del De otro acuerdo, viernes, será. cabal. Muy amable, gracias. Ok. Sí, y ahí sí quizás recalco eso, y les pido su colaboración porque sí es responsabilidad de, bueno, nosotros como enlaces, de concretar eso, ¿verdad? De coordinar, de que se cuelgue en la página web. Principalmente, bueno, las instituciones lo cuelgan, lo publican en su página web. Hay otros que le sacan un tweet o lo ponen en las noticias de su página web. Mire, ahí nos hemos encontrado de todo. A veces la cuelgan en, por ejemplo, en noticias, a veces le hacen una pestañita así en su página web, solo para cosas de mejora regulatoria. A veces está en la parte de descargas de la página web. Veo una mano levantada, si gusta, abra el micrófono, porfa. Sí, buenos días. El Nilson Sarabia le saluda. Sí, estaba escuchando, yo me incorporé un poco tarde. Lastimosamente, cuando usted está hablando de que es responsabilidad de uno, prácticamente yo soy el que me han nombrado acá como propietario, digamos, Sí, pero la secretaria es la de enlace prácticamente, pero estamos teniendo un poquito de problemas en este aspecto de la comunicación, porque realmente ustedes solamente mandan al enlace, nunca le mandan directamente a la persona teniendo mi correo, en este caso de las capacitaciones. Yo incluso hoy desconocía si había capacitación, porque cuando yo sé, yo incluso lo agendo, ¿verdad? ¿Qué día y a qué hora? Por eso me incorporé un poco tarde, entonces yo siento de que sí, porque ella, no es que le esté echando las culpas a ella, porque ella pasa demasiado ocupada, ¿verdad? También en muchas ocupaciones. No solamente tiene el cargo de secretaria, jefa de personal y tiene otros cargos también. Bueno, y mi persona también incurre eso. Entonces yo siento que si vamos a tener un poco de responsabilidades también, ustedes, yo hasta la fecha nunca he recibido directamente un correo directamente de ustedes, al menos que yo les recuerde, a veces me mandan el enlace a de la parte que yo creo, porque hablarle a tu abuela es una capacitación. creo que se le está cortando un Entonces, poquito, Lick. Sí, mire, Lick, sí, ahí es sí, que con, entró una llamada, disculpe. ok. Ajá. No, Sí, entonces yo por sí, no, ahí eso nos quisiera disculpamos de antemano. como acordar y valorizar esa situación, porque si también vamos a buscar responsabilidades, también ahí creo que entran un poquito en responsabilidad de ustedes, porque imagínense si uno que está nombrado por la institución como propietario, uno no está enterado, entonces yo siento de que ahí estamos fallando, ¿verdad? Y eso siempre lo he manifestado. Sí, Lick, ahí y nuevamente le reitero mis disculpas. Yo, fíjese que nosotros tenemos registrado contabilidad.amulusuapa@gmail y está otro amulusuapa@gmail.com. A eso Ujú. le estamos enviando la invitación, Lick. No, pero yo no he recibido el de contabilidad, no he recibido, porque cuando yo lo recibo, yo lo agendo y lo pongo en un calendario, a tal día, a tales horas tengo capacitación, ¿verdad? Y yo Ok. desconocí hasta que la secretaria me ve y me dice no está en la capacitación. No, le digo que acaso hay, le digo a preguntarle, iba también al respecto de eso, le digo yo que si no le habían notificado, ¿cómo no? Me dice, pues entonces Eh, por eso le repito, ¿verdad? pero en el de contabilidad sí le llegó, Lick. Lo que pasa es que a veces, pues sí, no cae o rebota el correo. Entonces ahí quizás al suyo de, Pero bien porque raro, fíjese, el suyo es bien propio raro. el de contabilidad, ¿verdad?
Sí, correcto, el mío es propio de contabilidad. Y Pero bien Discúlpeme, licenciado o Diego, sí, la directora del OMR le saluda, un gusto. Las disculpas de antemano, tal vez, licenciado, si tuviera algún otro correo electrónico que nos pudiera facilitar para remitirle la comunicación, porque me consta que hemos enviado esos correos, ¿verdad? Pasan por revisión y por chequeo cruzado todas las comunicaciones y las hemos estado enviando. Si tuviera algún correo alterno al que le pudiéramos enviar esa comunicación, con todo gusto. Sí tengo uno que es el personal. Bueno, yo le voy a escribir ahí al ingeniero Diego, yo lo tengo el número de él, ahí le voy a mandar el número, perdón, el correo personal. Porque sí, es bien extraño. Yo siempre he estado en comunicación con él y a veces incluso hasta le he dicho, mire, y él me ha estado mandando a veces los links y me dice, mire, ingresa, y hemos tenido tal vez esa comunicación un poco directa. Por eso a mí me extraña también que a veces, porque yo las 24, perdón, los 7 días de la semana que trabaja uno acá, los 5, la hora laborales, yo siempre abro el correo electrónico, tanto el personal como el institucional. Y yo correo que me cae, y si es algo de una invitación, yo lo agendo. Por eso le decía, pero yo le voy a mandar el personal al ingeniero Diego y así pues tal vez podemos entrar un poquito más en sintonía, como decimos, ¿verdad? De acuerdo, licenciado, gracias. Continuemos, Bueno. Diego. ok. Bien. Con el tema de, bueno, vamos a dejar de hablar de regulaciones y hoy sí vamos a empezar a hablar de trámites y de simplificación y cómo hacer un proceso ordenado de simplificación. Entonces, sí es importante retomar la definición de ok, vaya, bueno, tomamos nota, perdón, hago un paréntesis porque en el chat me están diciendo también que no caen los correos. Pero si gusta al final podemos coordinarnos porque sí escribimos a los correos que nos han facilitado. Lo que sí que a veces pues sí hay restricciones y quizás no cae. Bien. El tema de trámites. Entonces, estamos hablando que es una solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública, con 4 grandes objetivos: cumplir una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio u obtener alguna resolución. Y aquí sí nos vamos a parar 2 minutitos y la vamos a desglosar, porque esto nos define mucho qué entra o qué es un trámite y qué va a entrar al plan de mejora regulatoria. Entonces, trámites, estamos hablando de solicitudes por parte de los particulares, o sea, nuestras interacciones con el, digamos, el público, el usuario, el particular. Con el objeto de la ley estamos también hablando de que nos interesa muchísimo los comerciantes, negociantes, empresas, y ese tipo de particulares. Estamos hablando también de que se trata de cumplir con una obligación, por ejemplo, hablando de trámites del Ministerio de Hacienda, obligaciones tributarias que tengamos, esos podrían ser considerados trámites. Un trámite puede ser también para obtener algún beneficio, subsidios o cualquier tipo de beneficio a combustibles o gas licuados de petróleo, de hidrocarburos. También otros ejemplos pueden ser recibir un servicio y, por ejemplo, estamos hablando ya de servicios, pues, ventas, asesorías, capacitaciones, asistencias técnicas que den a los particulares y finalmente obtener alguna resolución.
que es, por ejemplo, una autorización también obtener un dictamen, matrículas, licencias, permisos, constancias, dictámenes. Ya andamos hablando de que esos son, por ejemplo, a grandes rasgos los principales ejemplos de trámites. Pero de las cosas más importantes que también podemos deducir de la definición es, por ejemplo, o sea, estamos hablando de procedimientos que se activan por parte del interesado, del particular. Entonces, con eso queremos decir que no estamos incluyendo procedimientos de oficio o procedimientos internos de cada institución, específicamente de recursos humanos, talento humano, pues, cosas de adquisiciones o de la UASI tampoco los estamos considerando. Y ahí sí también otras cosas que no consideramos como trámites son, por ejemplo, bueno, el tema de prestaciones de los empleados, pues cositas así bien internas, no las estamos trabajando, estamos bien enfocados hacia afuera, hacia la parte con los particulares. Bien, el tema de la simplificación de trámites, el objetivo es, y es toda actividad dirigida a ser más sencilla, más fácil y menos complicada la actuación de la administración pública, y se asume como una función esencial e inexcusable de cualquier gobierno, administración u organismo público. Y como les mencionaba al principio, esto se trata de hacer una cultura de mejora regulatoria. Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de hacer algo sistemáticamente, repetirlo todos los años. Y a lo que voy es, por ejemplo, la agenda regulatoria y los planes de mejora regulatoria son sí o sí, ¿verdad?, que tienen que emitir todos los años. Ahí, como les mencionaba al principio, van a haber diferentes variaciones sobre el contenido de estas herramientas. Pero la idea, pues, es implementar la mejora continua en toda la administración pública. Ahora, todos los años vamos a hacer actividades de simplificación. Incluso la ley de mejora regulatoria nos obliga, nos dice que tenemos que implementar el análisis permanente de los trámites. Entonces, ¿cuál es la base legal para nosotros fomentar la simplificación? Pues lo hacemos a través del artículo 4 de la LPA. Y el artículo 13 de nuestra ley habla también sobre las obligaciones de las instituciones en elaborar anualmente su plan de mejora regulatoria y el monitoreo del cumplimiento de este plan. Abonando la base legal, el artículo 31 nos habla sobre, como les mencionaba, el análisis permanente y la reducción de costos de cumplimiento. ¿Verdad? No podemos estar como dentro de lo mismo, sino que cada año tenemos que buscar oportunidades de mejora y mejorar nuestros procedimientos. Ahí, qué tanto mejoremos va a depender de los recursos y de las capacidades que tenga cada una de las instituciones. Y para hacer un proceso ordenado de simplificación, nosotros hemos emitido lineamientos y además cuenten con toda nuestra asistencia técnica, pues, para acompañarlos en la implementación de estas herramientas. Solo cabe mencionar, pues, sí es importante, pues, que el titular haya considerado que cuando los nombraron a ustedes como enlaces, seguramente consideraron que después sí tienen que tener, que esto va sumado a su carga de trabajo, ¿verdad? Entonces hay que llevar las diferentes líneas de trabajo. Nosotros entendemos, pues, que las instituciones tienen su día a día, pues sí, tienen sus tareas, sus actividades del POA, todo eso, ¿verdad? Pero el hecho que los hayan nombrado como enlaces, pues les da
le tienen que dar esa consideración para llevar a cabo estas actividades de mejora regulatoria que son de obligatorio cumplimiento, pues. Bien, la intención o el espíritu, como les mencionaba, de las herramientas es hacer un paso a paso ordenado de la mejora de la administración pública, porque no basta, pues sí, desde la presidencia decir cómo vaya instituciones mejoren cada año, porque lo primero que nos preguntan es ¿y qué hago? ¿Dónde empiezo? ¿Cómo simplifico? ¿O qué comienzo a analizar? Entonces ahí es donde viene nuestros lineamientos, nuestro acompañamiento y nuestra asistencia para decirle váyase por aquí, esto llene, esto haga, esto coordine, esto podemos hacer, esto podemos mejorar. Y es justamente lo que vamos a revisar ahorita, el proceso general del plan de mejora. Acuérdense de que, ¿verdad? El objetivo de estas capacitaciones es conceptualizar el procedimiento, o sea, lo tenemos clarito en nuestra cabeza y esto es lo que vamos a ir a aplicar en nuestro día a día. Y los planes de mejora, de hecho, por eso es una herramienta bien interesante porque los va a llevar a que se bajen a las operaciones de sus trámites. Estamos hablando ya desde que comenzar a identificar oportunidades de mejora desde que se reciben los papeles de la ventanilla. ¿Cómo le puedo ayudar al de ventanilla, a mi técnico, a facilitarle el trabajo, hacerle más fácil también tanto a nuestros técnicos, ¿no? Que atienden, que resuelven, que entregan resoluciones, todos los involucrados en la cadena, como también facilitarle pues la vida al ciudadano. Hay una cosa bien importante y recalcamos, y por eso, como nosotros entendemos que aplicar la LPA y la Ley de Mejora Regulatoria es un gran reto para las instituciones, por eso es que les recomendamos a los enlaces que nombren equipos para que se puedan desarrollar de mejor forma. Entonces, de entradita, pues la recomendación es como, hey, armen equipos porque, pues sí, tienen que tocar varias unidades, se van a mover bien transversalmente sobre la institución. Entonces, para llegar lejos, pues sí, hay que hacerlo en equipo. Entonces, por eso hay que pedir apoyo interno. Principalmente, recomendamos armar equipos para la aplicación de las 4 herramientas, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso hay otra capacitación específica para roles de enlaces y qué se espera de ellos y que tienen que, cómo se tienen que desempeñar. Y con algunos que sí hemos trabajado ya en la construcción del Registro Nacional de Trámites, pues ahí también se habla de otro, pues no tan equipo, pero grupo de personas que van a cargar trámites en la plataforma. Ajá, don Eduardo, diga. No, regulaciones internas no estamos incluyendo en la agenda, Luca. O sea, pero ahí sí, más allá de que si ustedes lo quieren hacer, ahí nadie lo detiene, Luca. Pero por nuestra parte, cabal, nosotros no pedimos o exigimos que metan ese tipo de regulaciones en la agenda. Ok, siguiente paso. Allá ustedes si manejan, pues sí, si quieren armar equipos para facilitarse el trabajo de simplificación. Porque, y a eso voy, la magnitud, el alcance de su plan de mejora regulatoria, pues es decisión de cada institución. Ustedes dicen qué tanto quieren mejorar cada año y con que den pasitos de mejora, de simplificación, eso ya es un avance, ¿verdad? No estamos hablando así de mega transformaciones de trámites y compra de sistemas informáticos y satélites y todo eso. No, entonces podemos ya tomar pasitos de simplificación.
Bien, comenzamos identificando trámites. Para ubicarnos, los pasos que vamos a ver ahorita es para que ustedes armen su plan de mejora regulatoria de una forma ordenada, para que sepan cómo seleccionar trámites y cómo van a llenar el formatito. En segundo lugar, tenemos que seleccionar y priorizar los trámites que se van a simplificar. Cada uno de estos bloques los vamos a ver más detallado, ¿okay? Pero prácticamente después de seleccionar y priorizar, hay que identificar objetivos, acciones, someter a aprobación, publicar el PMR, recomendamos el tema de consulta pública, y que atiendan observaciones que salen de la consulta pública, y finalmente el papel consolidado firmado por el titular se tiene que materializar y ejecutar y darle seguimiento. Bien, solo para terminar nuestra recomendación en cuanto al equipo técnico, puede ser integrado por tanto el enlace, principalmente y liderado por el enlace de mejora regulatoria. Pueden incluir representantes de las áreas responsables de los trámites técnicos, representantes de la unidad de planificación institucional que manejan procedimientos y manejan información bien de operaciones de la institución, y algo súper importante, el apoyo legal que permite identificar y depurar la base legal. Entonces a este equipo, ¿verdad? Se vuelve un grupito de personas que hay que alimentar la cabecita y plantearle la visión general de la institución, ¿verdad? O sea, ¿por qué están en el equipo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la intención? ¿Qué andamos buscando? ¿Qué vamos a coordinar? ¿Verdad? Porque no se trata solo de formar grupos o de mandar papeles, sino que de verdad de provocar cambios, que se vean cambios palpables para el usuario. Perdón. Bien, segundo bloque, identificar trámites. Nosotros recomendamos que para que identifiquen trámites, generen un listado completo y actualizado de este inventario. ¿Cuál es la información relacionada? Puede ser sobre todo las generalidades del trámite, ¿verdad? Específicamente nombre oficial, descripción y cualquier otro elemento importante que nos ayude a identificar trámites. Y para eso nosotros pues tenemos, o bueno, ustedes cuentan con la base de datos que están cargando para la construcción del Registro Nacional de Trámites. Entonces sería bueno siempre consultar nuestra base de datos, la base de datos que ustedes tengan, hagamos los cruces y vamos armando un listado completo y actualizado de trámites. Para seleccionar y priorizar, nosotros recomendamos, una cosa es el tema de los EMI, entonces los equipos de modernización e innovación institucional. Y eso es, tiene que ver con los equipos que está liderando la Secretaría de Innovación, ¿verdad? En el tema de digitalización de trámites. Entonces el tema es que si ustedes ya están digitalizando algún trámite, metámoslo dentro de su plan de mejora regulatoria y eso saquémoslo para el próximo año. O alguno que tengan en el radar que vayan a digitalizar, metámoslo en el plan. Hay que considerar las prioridades definidas por la Presidencia de la República. Y finalmente también fomentamos que implementen un análisis multicriterio. Entonces, cuando ustedes identifican sus trámites, ustedes pueden ir como un checklist diciendo, ¿esto es una prioridad de gobierno? ¿Sí o no? ¿Esto está relacionado con tratado internacional? ¿Sí o no? Esto viene porque alguien se quejó, hubo una denuncia.
o impacto en el clima de inversiones, o es una voluntad política de la institución o cualquier otro criterio que ustedes consideren. La cosa es, si se fijan, ofrecemos como criterios bien estructurados, metodologías o conceptos para no estar como adivinando, pues, qué es lo que voy a escoger, sino que ya, o sea, hay un checklist que ustedes pueden aplicar y decir sí, no, y decir, vaya, este trámite genera un gran impacto económico, entonces en el 2023 con este me voy a concentrar. Como les digo, la intención de las capacitaciones es ordenar la cabeza de cómo aplicar la simplificación, ¿verdad? Ya cuando lo estén aplicando en la realidad, va a ser mucho más fácil desenvolverse, porque lo tenemos claro en la cabeza. Entonces, el tema de la agenda, bueno, reforzando el tema de la agenda digital y los esfuerzos con la Secretaría de Innovación, siempre mantengan en la cabeza cualquier cosita donde podamos mejorar, ¿verdad? El tema de desmaterialización de documentos. Reemplazar documentos físicos por electrónicos. Allá, ¿verdad? Nos va a delimitar o nos va a limitar el alcance de la capacidad y los recursos de la institución. Registros administrativos, algo que nosotros fomentamos es armar registros únicos de personerías o de expedientes con el fin de que se reduzca o se elimine completamente la exigencia de requisitos de personería o de acreditación. Lick, ¿cree que le molesto ahí con el micrófono, porfa? Creo que Guadalupe, creo que es. Lupita. Sí, mejor que venga de uno en uno, firme. Listo. Bien, siempre dentro de su agenda digital, pues ellos y nosotros reforzamos el tema de la modernización de servicios, montemos los pagos, donde se puede el tema de pago electrónico, pues ahí creo que ayer o anteayer lanzaron el tema de facturación electrónica con el Ministerio de Hacienda. Por ahí podemos ir hablando con ellos para ir montando esa plataforma. Y el tema de transparencia, volviendo al tema de los registros y los expedientes y datos abiertos. Bueno, aquí muchos están en los esfuerzos de la Secretaría en cuanto a la identidad digital, ¿verdad? Entonces eso también nos va a ayudar a sacudirnos la exigencia de requisitos de personería. Bien, lo siguiente es identificar objetivos de simplificación y mejora. Entonces, recalcando, ¿verdad? Para traer esto de una forma estructurada, tienen que ustedes ponerse a pensar. Una vez seleccionaron los trámites, ¿hasta dónde quiero llevar este trámite este año, verdad? Y determino los objetivos que pueden considerar. Para ver el objetivo hasta dónde, ustedes tienen que considerar la opinión de los usuarios, ¿verdad? ¿Quién se ha quejado? ¿Cuándo se quejó? ¿Dónde? ¿Por qué se quejó? O incluso de los encargados de los trámites. Pues sí, el día a día de los que están en ventanilla son los que le van a decir, mire, aquí es donde más se viene a quejar el usuario, o aquel día me vinieron a poner una tal queja, o si tienen buzón de quejas y sugerencias, pues eso también, de ahí podemos tomar o alimentarnos. Analizar experiencias internacionales. Mira, el tema de mejora regulatoria es un tema internacional. Estamos hablando de buenas prácticas regulatorias, lo aplica a Estados Unidos, Inglaterra, lo aplica a Perú, lo aplica a Colombia, lo aplica a Costa Rica. Bueno, la OCDE lo aplica, lo fomenta muchísimo esto, el tema de la mejora continua en la administración pública. Y de hecho, a lo que voy es que se publican, hay muchas publicaciones de informes de simplificación. Entonces, a lo que voy es que basta una simple, sencilla búsqueda en Google de reportes o
informes de mejora regulatoria de otros países para ver qué es lo que han hecho en otros países para mejorar y simplificar. Todo esto tiene, pues sí, todo el tema de mejora regulatoria tiene una base internacional. El tema de revisar expedientes de los trámites resueltos, ahí podemos también identificar oportunidades de mejora y ver, y también recopilar estadísticas, observaciones recibidas sobre los trámites. Entonces, ya pensando hasta dónde, cuando ya seleccioné el trámite, hasta dónde lo voy a llevar y retomando, retroalimentándome de lo que acabamos de ver, entonces yo comienzo a decir, bueno, entonces este trámite lo voy a eliminar o no lo elimino, me lo quedo porque es necesario y lo voy a simplificar y por lo menos los requisitos voy a simplificar. Entonces voy a dejar de pedir ciertos soportes o formas en los requisitos. O yo digo así a grandes rasgos, ¿no? Yo a este trámite le voy a reducir el plazo de respuesta. O le voy a ampliar la vigencia, lo quiero transformar el trámite en una completa transformación. Hay quienes sí aceptan el reto y le ponen transformar el trámite. Y de hecho lo hacen. Suprimir obligaciones o condicionantes para resolución, fusión de trámites, automatizar el trámite. Entonces, a rasgos generales, ¿verdad? Aquí estamos planificando la simplificación, estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Acuérdense que aquí estamos en los primeros días de enero, viendo, vaya, este año, 2023 que viene, yo a este trámite me comprometo a ampliarle la vigencia, por ejemplo, y todo lo que conlleve para concretizar eso, ¿verdad? Es lo que yo voy a hacer este 2023. Algo bien importante, los planes de mejora son, como les menciono, son anuales, o sea, todos los años emiten planes, pero eso también tiene que ver con la generación de resultados. Como son anuales, es de buscar de conseguir y producir resultados en el corto o inmediato plazo. O sea, cada año tenemos que ver cambios y generar cambios. Como les digo, no tienen que ser grandes cosas, pero ya podemos comenzar a dar pasitos. Y cualquier cosa, pues sí, que no terminemos en un año, lo retomamos el siguiente, en el plan del siguiente año. Pero a lo que voy es, hay que ser realistas y comprometerse con acciones de simplificación o con un plan de mejora real y realizable, ¿verdad? Dentro de cada año calendario. Bien, luego de objetivos, ya dije hasta dónde quiero llegar, entonces comienzo ya a hablar de cosas más concretas, acciones más concretas. Para esto pedimos que apliquen los principios de buena fe, participación ciudadana, simplicidad, necesidad, efectividad, proporcionalidad y legalidad. Aquí los vamos a aplicar de forma superficial. Bueno, por ejemplo, el de buena fe, donde podemos dar un mayor grado de confianza con el usuario, donde nos podemos acudir declaraciones juradas, validaciones de datos, donde nos podríamos o dejar de exigir ciertos requisitos que en el pasado se impusieron, ¿verdad? Por consecuencia de alguna desconfianza o alguien que quiso hacer algo o alguna viveza en algún trámite. ¿Verdad? Ver dónde podemos aflojar un poquito la cuerda, sobre todo lo recomendamos en trámites de bajo riesgo. El tema de la participación ciudadana, siempre mantener eso en la mente, ¿no? O sea, como, porque el tema no es, o sea, el tema principal es facilitarle la vida al ciudadano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantengo y le facilito eso? El tema de la simplicidad, nuestra interacción con el usuario, el lenguaje que hablamos, tiene que ser ciudadano, claro y sencillo, sin tanta vuelta, directamente, mira, esto es
estos son los 3 o 4 o 5 requisitos que necesito, yo le voy a proceder de esta forma y en tantos días le voy a responder. Y de forma más metodológica, recomendamos aplicar necesidad, efectividad, proporcionalidad y legalidad. Y esto, al aplicar estos principios, a lo que vamos es facilitarnos a nosotros, o ustedes, que definan acciones concretas de simplificación. Algo bien importante es, y el punto de esta metodología, y por eso es que es bien conceptual, es hacerlos que se cuestionen sobre los trámites, que se pregunten el porqué de los trámites. Entonces, cuando uno comienza a aplicar el principio de necesidad, en su cabecita comienza a preguntarse, ¿cuál es el problema que busca resolver ese trámite? ¿Cuál es el objetivo del trámite? ¿Para qué estoy haciendo este trámite? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo si dejo de realizar este trámite? ¿Qué otras alternativas hay al trámite? Teniendo en cuenta, ¿verdad?, el problema que estoy tratando de corregir. Y la frecuencia anual. ¿Lo hago poquito? ¿Lo hago mucho? Entonces, si al analizar el principio de necesidad se concluye que el trámite no es necesario, entonces nosotros recomendamos eliminen el trámite. Elimínenlo por completo. Y algo que aprovecho a aclarar. Fíjense que nosotros nos ven, o dicho más sencillo, no buscamos como botarle todos los trámites o todos los requisitos a la administración pública, sino que quedémonos con lo que es necesario y razonable. Y eso implica, si es necesario, una depuración de trámites y requisitos, ¿verdad? Y posteriormente, al haber aplicado el principio de necesidad y yo haber concluido de que sí, me voy a quedar con este trámite o estos trámites quizás como ni se hacen, no tiene impacto económico, no hay riesgo si lo dejo de hacer. De ahí puedo yo concluir si quito o dejo trámites. Y la aplicación de estos principios es algo lineal también. Entonces, cuando yo concluyo y digo, sí, es cierto, me voy a quedar con mi trámite, entonces si me voy a quedar con mi trámite, lo voy a simplificar. Y comienzo a aplicar el principio de efectividad y el de proporcionalidad. Y en efectividad, la idea es llevarlos a que analicen los requisitos. Entonces, hay que agarrar cada requisito y comenzar a cuestionarse sobre, bueno, de entradita, el soporte, forma de presentar ese requisito. Estoy pidiendo copia certificada por notario, ¿por qué? ¿Qué pasó en el pasado, verdad? ¿Así está mi base legal o no? Y la intención es ponerlos a ustedes a detectar requisitos innecesarios o injustificados. Luego, en proporcionalidad, una vez, bueno, como les digo, viene aplicado linealmente. Una vez yo hice un barrido aquí de requisitos, lo siguiente es trabajar con los requisitos que sí me voy a quedar. Y esto tiene que ver con analizar la carga administrativa. Y la carga administrativa de un trámite tiene que ver con los tiempos y el cumplimiento de los requisitos, más el tiempo y el proceso interno de la institución. Entonces ahí es el momento de comenzar a analizar, ¿verdad? Siempre, no tan técnicamente, pero bien general y superficial, comenzar a ver las operaciones del trámite. Comenzamos a ver el proceso interno. ¿Qué está pasando en la recepción de documentos? ¿Qué está pasando en la resolución? ¿Por qué no camina? ¿Qué está pasando en los procesos de observaciones? Entonces la idea es llevarlos ahí, a que comiencen a buscar oportunidades de mejora en esos puntos. O incluso en el tema de requisitos, comienzo yo a analizar en cuánto tiempo le toma al usuario conseguir este requisito. Entonces,
si yo estoy imponiendo un requisito bien especializado, bien técnico y bien difícil de conseguir, vale la pena cuestionar si realmente lo mantengo o no. El tema es ya en este principio si comencemos a focalizar esfuerzos, o sea, ya más concreto, ¿verdad? Como les digo, hay que bajarse ya a las operaciones y al paso a paso del trámite. Y finalmente, cuando queremos o decidimos, ¿verdad?, qué es lo que quiero simplificar, siempre hay que llevar de la mano el tema de la legalidad. Entonces, el tema es preguntarnos, ¿esa simplificación que yo pretendo hacer, tengo base legal para hacerla o la base legal no me permite hacerla? Ahí voy a identificar, vaya, ¿qué es lo que tengo que hacer para ajustar la base legal a esa simplificación? Bien, y para ayudarle a las instituciones a ordenarse, nosotros tenemos 3 componentes en la carga administrativa de trámite. Son los requisitos, proceso interno y la frecuencia del trámite. Y también en los lineamientos sugerimos ciertas acciones para ayudarles a consolidar su plan de mejora. Que es, por ejemplo, bueno, ustedes ya seleccionaron el trámite, ya dijeron cuál es el objetivo del trámite y comienzan a decir, bueno, entonces yo voy a simplificar los requisitos de acreditación. O yo voy a simplificar el requisito con nombre y apellido. Eso sería lo mejor, ya ponerle bien específico. O yo voy a decir, vaya, este trámite, yo le voy a eliminar tal requisito. O voy a redefinir criterios de resolución para facilitar o agilizar la entrega del trámite, de la autorización, por ejemplo. Modificar condiciones, simplificar formatos y formularios. Usar lenguaje simple. Como les digo, pueden ya ser pasitos desde, por ejemplo, ordenar la información en su página web, usar un lenguaje más simple, por ahí. El tema en el componente de proceso interno, nosotros recomendamos, por ejemplo, reducir el plazo de resolución. Entonces, ustedes ahí pueden decir, dentro de su plan, en la celda, cuando estén armando el formato, ustedes ponen, voy a reducir el plazo de respuesta efectivo promedio, ¿verdad? Digamos de 30 a 15 días. Delegación de firmas, ustedes pueden poner ahí, vaya, para este trámite, para facilitarlo y porque hay poco riesgo, voy a implementar la delegación de firmas. Digamos que para una zona o para este tipo de usuario en específico o para este trámite. Puedo pensar de forma radical y convertir un trámite en un aviso, ¿verdad? Ya sacudirme la parte de la resolución y una autorización y bueno, estos sí son altos grados de confianza entre la administración pública y el particular, pero sí pasa en otros países. Por ejemplo, uno obtiene una autorización para hacer una actividad económica, pero solo le tiene que avisar al gobierno. Y el gobierno pues sí tiene actividades de oficio de control y supervisión, ¿verdad? Pero mientras uno se mantenga en los parámetros, no pasa todo bien. Pero ya no es en sí un trámite de llenar una solicitud, presentar documentos, esperar mi resolución, me van a sacar observaciones ni nada, sino que de verdad me están dando el grado de confianza para comenzar esa actividad económica. Ventanillas únicas, armarlas. Para eso sí, la LPA nos da base legal. La reingeniería de trámites, el rediseño de trámites, la digitalización, implementar asesorías a usuarios, publicar instructivos, comenzar como les digo, una campaña de mercadeo de mejora regulatoria a través de redes sociales, ¿no? El tema de transparencia, publicar las herramientas, o incluso este tema de publicación, también el tema de vender las acciones de simplificación en redes sociales. Y eso de vender, digo, como promover, promulgar, ¿verdad? Y comunicar al usuario de qué se quiere simplificar. Generar más opciones de pago. Ahí, pues hoy hay más de
más de una opción para hacer pagos en línea. Ahí solo es de diseñar el proyecto, pues, y montarlo. Frecuencias, el tema de frecuencias trata sobre ampliar la vigencia, reducir la periodicidad. Entonces aquí la luz es, por ejemplo, ustedes dicen, para este trámite la vigencia, o sea, el usuario está obligado a que cada 6 meses tiene que venir a renovar su autorización, digamos. Ustedes pueden decir y cambiar la base legal si es necesario, usualmente sí. Vaya, ya no van a ser 6 meses, va a ser un año. Entonces ahora es más fácil para el usuario porque ahora ya no son 2 veces en el año que tiene que hacer el trámite, sino que una vez. Y eso implica también menos costos de transporte, menos costos de cumplimiento y tiempos de viaje y transporte para cumplir con el trámite para el usuario. El tema de interoperabilidad que permite el acceso a resoluciones de otras instituciones. Yo sé que esto todavía es un reto, es un gran reto informático para las instituciones, montar los mecanismos para comunicarse, pero la LPA nos lo dice, nos mandata a abrir esos canales, ¿verdad? Dentro de las capacidades que tengamos y recursos que tengamos. Pero, como les digo, no se requiere de una gran inversión. Para implementar para implementar los primeros pasos de la interoperabilidad. A lo que voy es, por ejemplo, hay toda una gama de herramientas de Google Drive que podrían permitir esta interoperabilidad sin estar pensando en un gran software y una página web y otro servidor, porque se van a intercomunicar los servidores y ¿verdad? Eso voy. Hay herramientas accesibles y gratuitas o de bajo costo que nos podrían permitir lograr esto. No tiene que ser en todos los trámites, ¿verdad? Podemos comenzar ya en un trámite y comenzar a hacer pruebas ya. Compartirse documentos a través de Google Drive, siempre mecanismos oficiales, ¿verdad? Siempre a través de cuentas institucionales como trabaja Google Drive. Hay una consulta, quiero ver. En el caso de trámites, sí, ahí es donde el elemento que nosotros vayamos a simplificar, como al principio es el principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, al final es el principio de legalidad. Sí, tendríamos que hacer las adecuaciones legales para considerar. Y si cambia la orden, si cambia, es que está encadenado, ¿verdad? Si cambia la ordenanza, entonces tiene que meterlo en su agenda regulatoria, aplicar la evaluación de impacto regulatorio o su exención. Sí, cabal, eso lleva tiempo. Hay mecanismos que podríamos pensar ahorita para garantizar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, sacar un memo de parte del titular que diga, vaya, mientras se adecúa o se hacen las reformas en las normativas que son, se emite la siguiente circular administrativa donde se comunica, vea, de que en tal trámite se va a dejar de estar pidiendo tal requisito. Eso, ¿verdad? Como a forma de interno, pero al final lo que queremos es garantizarlo, pues, y si hay que modificar la normativa, hay que llevarlo a eso, ¿verdad? Quitar eso, limpiar la normativa y dejarla simplificada, en lo relacionado al trámite, ¿verdad? Bien. Siguiente es aprobar y publicar el PMR. Entonces, como esta herramienta tiene que ver con mover gente, con provocar cambios, buscamos que provocar cambios estructurales, o sea, mejorar el servicio al ciudadano. Por eso es importante que venga firmado del titular. Entonces,
viene la sombría y el esfuerzo viene desde arriba, ¿verdad? Y eso le permite a uno moverse. Entonces, el compromiso, el PMR, como es firmado por el titular, ¿verdad? Eso nos ayuda a ser diligentes y a mover a la gente para cumplir con estas herramientas. Bien, el contenido mínimo del PMR. Así como en la agenda estábamos hablando de que se va a llenar una matriz, una tablita en Excel, donde se va a consolidar la información de la regulación. Aquí estamos hablando también de una matriz y una tablita en Excel que va a consolidar la información de la simplificación. Y esto incluye los trámites priorizados, objetivos y acciones para simplificar. Y algo bien importante, el plazo de ejecución. Ahí van a ver de que hay 4 columnas y cada columna está dirigida, bueno, o sea, cada columna representa un trimestre. Entonces ustedes tienen que poner el inicio y el fin de cuándo pretenden ejecutar esa simplificación. Entonces ustedes ahí ponen una X del segundo al tercer trimestre y dicen yo voy a ejecutar esta acción. Los indicadores, la forma de medirlos y los medios de verificación con los que se monitorearán los avances en la implementación del plan. Entonces, siempre para medir resultados hay que poner indicadores, cómo los vamos a medir y cómo los vamos a verificar. Entonces, ahí ustedes pueden hacer, hay toda una gama de indicadores cualitativos y cuantitativos, ahí como ustedes decidan la mejor forma de llevarse control. ¿Cómo vamos a medirlo? Si es un cuantitativo, pues póngame la fórmula ahí de cómo va a calcular el porcentaje con algún, al menos una meta sobre el indicador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lograr que al menos el 80% de las solicitudes se gestionen por medios digitales. Por ejemplo, entonces ahí ya va un indicador cuantitativo con una meta, ¿verdad? Estoy tirándole a que por lo menos el 80% de mis solicitudes de este año las voy a atender así. Medios de verificación, pues ya ustedes pueden decir cómo hacer esto palpable, ¿verdad? Entonces, siempre recomendamos emitir algún producto, o sea, un informe, o un manual, una guía donde se vea esta simplificación. Ahí ustedes son libres de escoger incluso un tweet o pueden hacer infografía. Por ejemplo, la DNM o el BCR hace mucho de eso, utiliza infografía para como decir, señor usuario, su trámite pasó de resolverse de un día a media hora. Entonces esos son como medios de verificación que se pueden ver. O arman un informe o arman una guía donde ya está el nuevo paso a paso simplificado. Estos planes, este formato, pedimos que se incluya una programación de las EIRs ex post que van a realizar en el año. Entonces ese es el otro tipo de EIR, porque hay ex ante y ex post. Para eso ya van a estar los lineamientos. Pero eso se puede profundizar en otro día. Así como la agenda, el plan debe ser aprobado por el titular del sujeto obligado siempre para cada año calendario. Y recomendamos que los indicadores y las metas se integren a los planes anuales operativos de los sujetos obligados, ¿verdad? Esas acciones de simplificación, aparte de que el plan ya viene con la fuerza del titular, porque viene con la aprobación de él, vean, no está de más meterlo también en el POA para garantizar que se cumpla, ¿verdad? Ahí ustedes van a decir, pues, si lo meten al nivel de acciones de simplificación o por lo menos incluir en el POA como darle cumplimiento al plan de mejora regulatoria del año. Bien, hoy sí, hablando del formato en Excel, que también el mismo procedimiento funciona en la agenda, tenemos el nombre de la institución, el nombre, cargo y correo, la información esencial del comisionado. Y la información que nos interesa de los trámites y la simplificación, los trámites, objetivos, acciones y justo lo que acabamos de ver, indicadores, medios, unidades
y el famoso cronograma donde ustedes van a tener que marcar con una X desde cuándo inicia y cuándo termina su simplificación. Y nombre de la institución y sello. Nombre del titular de la institución y el sello institucional. Bien, la agenda también, ¿se acuerdan? Se publica, el plan de mejora también se publica. Entonces, también de los dos lados. Nosotros OMR lo publicamos y esperamos que también las instituciones deben de publicarlo. En la primera emisión, ¿verdad? En el primer trimestre, a más tardar el cierre del primer trimestre de cada año calendario, deben de publicar los planes de mejora. Como les mencionaba, lo remiten a nosotros también. Para eso hay un link y hay un buzón de Google Drive donde lo van a subir. Nosotros lo recibimos, lo revisamos en forma y fondo y lo publicamos inmediatamente en nuestro portal web. Nosotros también los lineamientos nos permite emitir preguntas, observaciones o recomendaciones. También se deben propiciar los mecanismos adecuados para que el público pueda remitir comentarios o sugerencias. Algunos sí someten a consulta pública su plan de mejora regulatoria. Si no me equivoco, uno de ellos fue el Tribunal Supremo Electoral. Y hay otros por ahí que también lo someten y lo cuelgan y esperan los comentarios de la ciudadanía. Será responsabilidad de cada sujeto obligado a responder, ¿verdad?, al feedback o a la retroalimentación de la consulta pública. Bien, el tema de la mejora continua, al final de cada año, los sujetos obligados deberán verificar el cumplimiento de su plan de mejora regulatoria y generar los insumos que permitan la mejora continua, ¿verdad? Entonces, si tenemos, incluso podemos fragmentar o dividir como un gran proyecto en fases anuales, por ejemplo. Entonces, digamos, el gran proyecto va a ser digitalizar 100% este trámite, pero en el año 2023 voy a ejecutar la fase 1, que es, por ejemplo, solo digitalizar la solicitud del trámite. Y digamos que en el 2024 ya voy a seguir con la siguiente parte, con la digitalización de la siguiente parte, digamos, la parte de observaciones y resolución del trámite. Y así lo voy llevando de forma continua, sin ponerme la soga al cuello. Bien, los informes de revisión y monitoreo de seguimiento, así como les menciono, funciona igual que en la agenda. Nosotros enviamos correos antes de la fecha que toca que actualizar y reportar avances de planes. Se anexan los links, los formularios. Es el mismo formulario que vimos. Adelante, licenciada Erika. Perdón, pero me están escribiendo. Sí, fíjese que ahorita sí, decisión de cada institución utilizar los mecanismos. Nosotros, bueno, de hecho, la directora acaba de comunicar, hay un documento de consulta pública para poder orientarles en esos mecanismos. Bien, veo otra la manita levantada ahí, si gusta. Abre el micrófono, por favor. Ok. Bueno, este es lo que van a recibir, el link. Este es lo que abre el link que van a recibir en el correo. Este es el formulario donde se tienen que subir su plan de mejora regulatoria. Entonces, lo mismo igual que en la agenda. Hay instrucciones en el encabezado, hay notas importantes, los mismos campos que llenar, vea generalidades. Y también un ejemplo de cómo pedimos que rotulen los archivos Excel y PDF del plan de mejora. Entonces aquí lo mismo, añadir archivo y cuando hayan subido todo le da enviar.
Ya nosotros recibimos eso en un buzón y vamos consolidándolos para publicarlos y armar los informes que remitimos a presidencia. Bien, aquí el tema de actualizaciones y avances funciona igual que la agenda, ¿verdad? Las fechas son similares y los conceptos, eso sí, los conceptos son idénticos. Con el tema de las fechas para los informes, perdón, aquí me estaba adelantando, se van a presentar informes de avance, de cumplimiento de su plan de mejora en los meses de julio y octubre. Y en el mismo periodo, en los mismos meses, tienen la oportunidad y es el tiempo de actualizar también la información de sus planes. Entonces, ahí recalcando actualización, nos referimos a cambios de fondo en el plan de mejora. Entonces, si van a agregar trámites, si van a agregar acciones de simplificación o quitar, o van a correr el cronograma de cuando habían planificado, esos son cambios de fondo. Y si son cambios de fondo, de contenido, lo van a tener que siempre pasar a firma del titular. Finalmente, en enero de cada año, les vamos a pedir elaborar un informe anual que deberá de remitirse en enero, como les menciono, del siguiente año. Entonces, hablando concreto, con fechas concretas, para los que ya empezó la aplicación progresiva, ¿verdad? En enero de 2023 se les va a pedir un informe anual de todo lo que hicieron en el año 2022, en lo relativo a su plan de mejora, ¿verdad? Y así consecutivamente todos los años. Nosotros publicamos toda esta información, como les menciono, en nuestro portal web, les tiramos el tweet y sistematizamos los avances también. Para eso sirve el Excel, como les mencionaba, porque recolectamos todos los Excel, armamos las tablas consolidadas y hacemos estadísticas e informes de cuántos han cumplido, qué porcentaje de cumplimiento lleva. De hecho, sí nos acercamos y tratamos de abrir las comunicaciones con aquellos que en cada trimestre van cumpliendo el 100% ya sea de una acción o del trámite. Más que todo el 100% de la simplificación del trámite, para ver cómo les podemos ayudar a terminar de empujar eso y a promover y a promocionar eso con el usuario. Y eso, con eso tiene que ver... Ingeniero Rivas. Sí, perdón. Disculpe que le interrumpa, pero nos están solicitando la palabra. Roberto Gutiérrez nos está solicitando la palabra. No sé si la podemos dar. Ahorita vamos a ver. Gracias. Antes de mí estaba una señorita, si no me equivoco. Déjeme ver. Erika estaba levantando la mano desde hace ratos. Ok, gracias. Por favor, Erika, si nos puede expresar su inquietud. Se gusta, mientras Erika propone su consulta. El mío es una aclaración. En una reunión anterior a esta, nos decían, por ejemplo, que en nuestro caso, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que tenemos una ley especial, la Ley de Acceso a la Información Pública, no presentaría su plan de mejora, dado que nuestros procedimientos o nuestros trámites están regidos por esta ley que ya tiene, digamos, la normativa actual. Eso fue lo que nos explicaron en la capacitación anterior. Hoy, para garantizar que comprendí, les consulto nuevamente la misma pregunta. Fíjese que, de hecho, ese es un tema, y le voy a ser honesto, un poquito complejo y más legal, porque
Mire, y hay que considerar que hay una aplicación progresiva y general, pues, pero yo entiendo, pues, que es el principio de especialidad y todo eso, y realmente eso sí quisiera, voy a tomar su consulta, Diego, Lick, y dígame, Diego, perdón. dele. Él le habla a Rafael Juárez, el gerente de simplificación administrativa. Un Vaya, gusto. lo que hemos estado haciendo es que a las instituciones les hemos dicho que no deben cargar los trámites relativos al acceso a la información pública, ¿ya? Porque se está manejando como una situación de, digamos, que tiene su propia ley, pero no al instituto. El instituto sí debería evaluar cuáles son sus trámites, que si va a proponer reformas o que si va a mejorar sus trámites, por ejemplo. O sea, el plan de mejora regulatoria, la agenda regulatoria, sí le aplican al instituto, porque no hay ninguna institución que esté excluida de la aplicación de la De ley de mejora acuerdo, de acuerdo. ¿ya? Ahora, lo que sí es con las instituciones, el procedimiento por el cual los ciudadanos piden información, ese es el que no estamos cargando. Sí, ok, listo. Porque igual los trámites, veamos, como somos un ente regulador, básicamente al Exacto. usuario más que los recursos de apelación, por ejemplo, que son los que estamos trabajando, Sí. y las solvencias de acceso a la información. Ok. Pero más trámites hacia público no tenemos. Nuestro usuario directo, digamos, son los entes, que son Ok. todas las municipalidades y los órganos del Estado. Serían Pero, 1 o 2 trámites, sí. ok. Sí, no, los que tengan, pues, porque hemos encontrado instituciones que no tienen trámites y, bueno, no tienen, Así pues, es. ¿ya? Eso lo podemos revisar ya cuando estemos trabajando de cerca con ustedes, que creo que todavía no hemos empezado, ¿verdad, Diego? No, todavía no. No, En ese momento nos vamos a sentar y discutir a fondo si tiene trámites o no tiene trámites, cuáles deberían incorporarse, etcétera, ¿ya? Ok, Lo de que acuerdo, sí es quedo que pendiente entonces. a las instituciones sí les hemos dicho no carguen los trámites de acceso a la información pública. Ok, ¿Ok? enterado. Gracias. Buen día. gracias, Rafa. Bueno, entonces, el formato que vimos anteriormente del plan es el que vamos a usar durante el primer trimestre, de la primera emisión. Posterior a la emisión, cuando nos toque en los julio y octubre, que nos toque que reportar avance del cumplimiento del plan, vamos a usar este formato. Entonces, por eso tiene estas 2 columnas adicionales para que ustedes reporten un porcentaje de avance sobre el trámite y cualquier comentario que abone a entender esa simplificación. Nosotros en 2020, este año esperábamos recibir también 95 planes de mejora, hemos recibido 76 y reportamos un 80% de cumplimiento en la emisión de estos planes. Son que se dividen en 13 ministerios, 55 instituciones y 8 organismos constitucionales. Pero esta estadística, este dato es con aquellos que emitieron, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos los informes de avance, que es ya el cumplimiento de ese plan de mejora. Entonces ahí sí hay diferentes rendimientos, porque aparte que no todos reportan y les pedimos su colaboración, que todos lo hagamos. Y eso sí, cabal, hay ciertas como, bueno, hay ciertos casos especiales que sí los vamos a tratar, pero la mayoría sí tienen que reportar su cumplimiento y su avance. Lo que iba a decir era de que, pues aparte que no todos, ¿verdad? Lo reportan, no todos ejecutan su plan de mejora regulatoria, y eso sí lo digo y me disculpo, perdón, en señalar eso, porque sí hemos visto, bueno, bonitos planes de mejora regulatoria, bien armados, bien consolidados y todos con su firma autorizada y todo, ¿verdad? Pero no se ven los resultados, no se palpan, no han habido reportes, ¿verdad? Entonces a lo que vamos es
Sí es necesario emitir el papel, ¿verdad? Porque después de todo ese documento se vuelve una hoja de ruta para nosotros, para darle seguimiento a esto, para ustedes y para nosotros. Pero sí es necesario que no se quede solo en papel, que lo concreticemos, que lo materialicemos, que le demos cumplimiento, y por eso es también que, pues sí, no hay que escoger grandes mega retos, pues, a cumplir en cada año, pues podemos ya comenzar a dar resultados, pequeños pasos de simplificación. Bueno, de parte mía, les agradezco por toda su colaboración, su participación. Sí les invito, por favor, jalemos también a los equipos de mejora, a los colaboradores que nos ayuden en las diferentes herramientas, y acuérdense pues que el rol del enlace es ser un agente de cambio. Entonces ustedes tienen que como estar, y perdón como se los diga, así como estar terapeando, estar abonando, estar nutriendo a quienes les apoyan en la aplicación de estas herramientas, ¿verdad? Siempre estar reforzando los lineamientos y los criterios que la ley y el organismo implementan. Así que, bueno, ha sido un gusto. Cualquier asistencia técnica, estamos a la orden en los medios que ustedes ya conocen. Muchas gracias, ingeniero Rivas, por su excelente exposición. Todavía tenemos un espacio por si hay alguna consulta, algún comentario que quieran hacer. Todavía tenemos un tiempo, así que lo pueden realizar. Mientras, si hay alguna consulta, les estamos compartiendo nuevamente a través del chat el enlace para registrar su asistencia. Le pedimos de favor hacerlo, ¿verdad? Así por la tarde les estamos compartiendo la presentación utilizada por el ingeniero Rivas y la grabación de esta capacitación. Así que, por favor, antes de finalizar, le pediríamos registrar su asistencia. Si no hay otra consulta, si no hay ningún comentario, daríamos por finalizada la capacitación de esta mañana, sin antes reiterar nuestro agradecimiento, ¿verdad?, a cada uno de ustedes por habernos acompañado, ¿verdad? Les esperamos en futuras capacitaciones que agendemos y han sido muy amables. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias.